Hola, ¿cómo están chicos, chicas, señores, señoras, todos, todas, todes, dicen últimamente? ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar el tema de lo que está pasando en Chile en este momento a nivel político, ¿no? Muchas personas dirían que, personas simplistas, quiero decir, que esto empezó porque unos chicos, unos niños, con mucha mentalidad social, con mucha crítica social, decidieron un buen día empezar a saltar los torniquetes de las estaciones de metro y evadir los pasajes. Ese día no empezó todo. Ese día fue el último día. Ese día realmente fue el último día. Si nosotros queremos llegar hasta el punto en donde empezó todo, deberíamos retroceder muy, muy, muy atrás. Muy atrás. Yo me atrevería a decir unos 70 años. Porque esto no tiene que ver con Chile. Esto tiene que ver con el mundo. Esto tiene que ver con el sistema capitalista que se impuso en el mundo. ¿Ok? Y esto empezó realmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero eso es un tema que vamos a dejar para otro video. ¿Ok? Vamos a hablar de Chile. Creo fehacientemente que la problemática que hay en estos momentos en Chile a nivel social, a nivel económico, a nivel existencial de un país, de un Estado, nació hace 46 años con el evento trágico a nivel social que todos conocemos. Bien para unos, mal para otros, pero eso está ahí y no lo podemos ocultar. Ese momento trágico, este país dio un vuelco, viniendo de uno de los países cultos de Latinoamérica, uno de los países que le estaba entregando mayor cultura a Latinoamérica, mayor educación a Latinoamérica, con personajes como Víctor Jara, Pablo Neruda, eh, muchos otros. Somos un país de grandes poetas, ¿no? Vicente Huidobro, Pablo de Roca. Pero ese día, ese buen día de septiembre del 73, hubo un cambio, hubo un choque, o un shock, ¿no? Y ahí empezó a cambiar todo. En ese momento, lo que se consideraban derechos sociales empezaron a considerarse bienes de consumo. ¿Okay? Esto vino después con las constituciones que vinieron después, los sistemas económicos que se impusieron después, pero todo empezó ese día. ¿Cómo entender entonces que después de una dictadura de 17 años y una democracia de 30 años, lleguemos a lo que estamos haciendo ahora? Autoinmolarnos como país. Y digo autoinmolarnos como país porque, por un lado, las personas que están reclamando, que estamos reclamando, somos muchos los que estamos reclamando, hay algunos que están en primera línea y van todos mis respetos y mi deseo de que aguanten, pero hay muchas líneas más atrás trabajando, ¿no? Y damos las gracias a esas líneas que están trabajando detrás, damos las gracias a esa primera línea porque nos están permitiendo el tiempo y el espacio que nunca tuvimos. Nunca tuvimos este tiempo y este espacio para reflexionar, para sentarnos, para conversar entre nosotros y darnos cuenta que somos muchos los que pensamos lo mismo. Entonces decir que todo esto empezó por unos niños que saltaron, y me río, realmente me río, porque se escuchó por ahí al director de la estación de metro, de la empresa Metro, decir: cabro, esto no prendió. Debe estarse riendo en este momento del señor, o en tristeza, o en alegría, pero riéndose. Voy a ir a un punto histórico muy puntual, que fue una fallida que tuvo el sistema económico capitalista a nivel mundial el año 2008, y de ahí en adelante voy a empezar a explicar algo que muy poca gente o casi nadie o nadie tal vez se ha puesto a pensar, pero que tiene mucho que ver con lo que está pasando en estos momentos. El año 2008, para hacer un poco de historia, algo corto para no aburrirlos, el año 2008 cayeron en fallida algunos bancos de Estados Unidos importantes, Lehman Brothers, Morgan, y arrastraron con ellos a la economía de Estados Unidos, en ese momento la economía más importante del mundo, y a muchas economías de Europa y del mundo, ¿no? Y la gente no se entendía cómo los expertos no lo pudieron ver venir, ¿no? Cómo los bancos no lo vieron venir, ¿no? A esa crisis se le llamó la crisis subprime. La crisis subprime se llama así porque existían en esa época unas hipotecas, créditos para la vivienda que entregaban los bancos privados, a las que se le llamó subprime. ¿Qué quería decir subprime? Estas hipotecas llevaban muy alto riesgo con respecto a las personas a las que se les entregaban esas hipotecas. ¿Okay? Estamos hablando de hipotecas de 300, 400, 500 mil euros
o dólares en Estados Unidos a personas que ganaban 1.200 dólares al mes. Esto sucedió más que nada por un tema puntual, avaricia, ambición de parte de los bancos. ¿Ok? A eso se le llama ambición, nada más que eso. Ellos necesitaban seguir entregando esas hipotecas. De esa forma, seguían ganando dinero con los intereses, con los bonos que vendían. Eh, bueno, hay una sistematización de ese mal uso del sistema que si gustan y así lo desean se los podría explicar en otro video. No me quiero centrar ahí porque realmente quiero llegar a Chile. Ese año, cuando fallaron esos bancos y arrastraron a los estados de Europa y a los Estados Unidos y a algunos otros estados del mundo, lo que se decidió a nivel político fue rescatar a esos bancos, aludiendo a que si no se les rescataba a los bancos, el sistema iba a caer y el mundo iba a ser un caos. ¿Ok? Solo en Estados Unidos se entregaron 700.000 millones de dólares de las arcas públicas a los bancos privados para que estos pudieran seguir viviendo. ¿Okay? Cuando entendemos esa problemática de entregarle dinero fiscal, dinero de todos los ciudadanos de un país que han pagado dignamente sus impuestos cada vez que compran algo, cada vez que pagan el pasaje de un bus, de un tren, cada vez que se compran un autito con mucho esfuerzo, cada vez que compran pan en la panadería, están pagando impuestos. Y esos impuestos les pertenecen a ellos, a todos los ciudadanos. Y el Estado tiene la obligación de garantizar con esos impuestos el orden jurídico y los recursos básicos y derechos primordiales de cada uno de esos ciudadanos. Para eso se pagan esos impuestos. ¿Okay? Para mantener al Estado. No para mantener a los privados. No para mantener a los empresarios ni a los bancos. No, esos impuestos se pagan para mantener a los privados. O sea, al Estado, perdón. Cuando sucedió esto, se habló mucho. Los bancos iban a reinventar el capitalismo. Debían hacer reuniones los presidentes de los bancos, los políticos de todo el mundo hicieron reuniones, se juntaron, no podía ser posible. Pero incluso así, lo rescataron. ¿Qué sucedió en ese momento? Chile en ese momento, año 2008, era uno de los muy pocos países del mundo que tenía superávit fiscal. ¿Qué significa superávit fiscal? Superávit fiscal significa que un Estado está produciendo más dinero del que gasta. Tan simple como eso. O sea, un Estado, mediante el cobro de impuestos a sus ciudadanos, vale decir ciudadanos, empresas, personas naturales o personas jurídicas, recoge más dinero del que el Estado mismo está gastando en mantener ese Estado, en mantener los recursos, en mantener los servicios básicos, en mantener carreteras, salud, educación. Por lo tanto, Chile en esa época tenía superávit fiscal. El otro país que tenía superávit fiscal estaba en Europa y se llamaba Polonia, se llama Polonia hasta el día de hoy. Todos los demás países, especialmente los que tuvieron fallida en ese momento, España, Grecia, Italia, Francia también entró un poco, Irlanda, Portugal, quebró. Todos esos países tenían déficit fiscal. ¿Qué quiere decir eso? En esos momentos, el año 2008, esos países que tuvieron la obligación de rescatar a esos bancos privados que habían cometido estafa, porque eso se le llamó estafa, o no se le llamó, pero ese es el nombre, estaban en déficit fiscal. O sea, eran estados que gastaban más dinero en mantener el Estado que el que recogían en concepto de impuestos de ese mismo Estado. A eso se le llama déficit fiscal. ¿Okay? Todos los que hablaron acerca de que el capitalismo en ese momento era un sistema fallido, tuvieron una contra. En ese momento, yo viví esa época entre España y Francia, y por lo tanto sé de buena mano lo que sucedió en esos países el año 2008. Ya llevaba casi una década en Europa. Bueno, todas esas personas que
que pensaron en ese momento en que el sistema capitalista estaba errado, estaba siendo injusto, estaba siendo ladrón con la especie humana, porque vamos a decir las cosas por su nombre, le robaron a todo el mundo, tuvieron una contra muy importante. Bueno, esa contra de la que hablo, que tuvieron, ese muro de tope que tuvieron los que defendían la hipótesis de replantear el capitalismo, de refundar el capitalismo, fue el laboratorio. ¿Okay? Ese laboratorio se llama Chile. Está además decir que Chile es el laboratorio del capitalismo. Los que están escuchando este video están, de seguro, están más que claros en cómo empezó ese laboratorio y cómo se llevó a cabo este plan brutal, macabro, de transformar al ser humano, a persona, al individuo, en un usuario, en un consumidor, en un cliente. Entonces estos defensores a ultranza del capitalismo, ahora ya más de 10 años atrás, el año 2008, defendieron el capitalismo poniendo como ejemplo a Chile. Entonces atacaron a estos estados que cayeron en fallida por el tema de las hipotecas subprime, diciendo que el capitalismo no era el problema, que el problema fueron los estados maternalistas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Según ellos decían que los estados que cayeron, Grecia, Italia, España, muchos, casi toda Europa, Estados Unidos, eran demasiado maternalistas con sus ciudadanos. ¿Okay? Y ponían el ejemplo de Chile. Entonces ellos decían, no, es que el capitalismo dice que las cosas, los servicios, los derechos, son un bien de consumo. Entonces el Estado no tiene por qué garantizar esos derechos. Y ustedes cayeron en fallida porque ustedes garantizaban esos derechos, vale decir salud, educación, ancianidad digna, pensiones, a partir de los dineros del Estado. Y eso estuvo muy mal, dijeron ellos. Entonces pusieron como ejemplo Chile. Chile es el ejemplo, el milagro del capitalismo. Allá estaba todo bien el año del 2008. Y todo quedó en nada. Y el capitalismo siguió siendo el capitalismo. ¿Cuál fue el problema en ese momento? Y que sigue siendo hasta el día de hoy. Que todo ese dinero que gastaban los estados europeos en mantener un estándar de vida digno en sus ciudadanos, en Chile también se gastaba. Pero no lo gastaba el Estado. Y eso fue lo que los defensores del capitalismo nunca dijeron. En Chile, ese dinero lo gastaban los ciudadanos. En Chile, ese dinero salía directamente de sus ciudadanos. Chile es uno de los países que tiene la salud pública más paupérrima, pero la salud privada más cara de Latinoamérica y debe ser una de las más caras del mundo. Educación, transporte, pensiones, todo se transformó en un producto en el mercado. Por ende, el Estado no tenía que gastar, o gastar muy poco, porque lo que gastaban, la gente que gastaba, eran los ciudadanos directamente. Entonces, esos defensores del capitalismo sortearon la prueba y dijeron, si Chile está bien, el capitalismo funciona. ¿Okay? El problema está en que, como nadie le dijo al mundo entero que Chile estaba bien porque sus ciudadanos estaban mal y tenían que endeudarse para estudiar y tenían que endeudarse para tener salud y tenían que endeudarse para todo, porque era un producto, porque era un bien de consumo y es hasta el día de hoy un bien de consumo. Esa problemática nos lleva al año 2019. Y voy a volver a los datos duros. A principios de este año, 2019, salió en todos los periódicos del país, de Chile, que en Chile existían aproximadamente 4.700.000 deudores morosos.
Un deudor moroso ya sabemos que es una persona que no puede pagar sus deudas. No es lo mismo que un deudor, que es un muy buen producto del capitalismo. Una persona que está endeudada y que trabaja todos los meses para pagar sus deudas, con intereses. Intereses vale decir que en Chile rayan el, el sistema usurero antiguo, ¿no? Ya vamos a entrar, si quieren, si lo desean, podemos entrar a analizar en algún otro video la diferencia de los intereses que se cobran por los créditos en Chile con respecto a otros países del mundo. ¿Ok? Pero no me quiero detener ahí. En enero del 2019, ya en Chile se sabía que había 4.700.000 aproximadamente deudores morosos, o sea, 4.700.000 personas que no podían pagar sus deudas. Esto pasó en enero del año 2019 y pueden buscarlo en cualquier prensa del momento. ¿Ok? ¿Qué significa que 4.700.000 personas sean deudores morosas en un país de 17 o 18 millones de personas? Aún no sabemos cuántos somos porque el último censo salió errado. ¿Qué pasó? Si nosotros sacamos la cuenta de qué porcentaje de la ciudadanía era deudora morosa en enero del 2019, nos vamos a dar cuenta que era un porcentaje tan alto que podríamos hablar ya en ese momento de que el Estado estaba en quiebra, en enero del 2019. Si nosotros sacamos de la población de Chile a los ancianos y a los niños de menos de 18 años que no pueden endeudarse, si nosotros sacamos a los chilenos trabajadores que tampoco pueden endeudarse porque no tienen la capacidad económica para endeudarse y para el banco no son viables económicamente para entregarles un crédito, y si nosotros sacamos a ese porcentaje de personas pensantes que incluso pudiendo endeudarse no lo hacía y trabajaba con dinero efectivo, si tenían compraban, si no tenían no compraban, encontraremos que el porcentaje de deuda morosa del país rondaba el 90% en enero del 2019. Vamos a decir que el 90% de las personas que tenían crédito en enero del 2019 eran deudores morosos. Eso cualquier economista en cualquier parte del mundo le podría decir que significa un Estado en quiebra, porque el Estado son las personas. El Estado es el conjunto de la ciudadanía. Y a partir de ahí, todo fue coser y cantar. Cuando hablamos de que la crisis que está pasando en estos momentos en Chile fue por culpa de unos niños que no quisieron pagar 30 pesos el metro, es tener una visión muy corta. Y yo soy de la idea de que todo esto fue programado no por Maduro. Maduro no tiene nada que ver. Ni Maduro, ni el foro de Sao Paulo, ni Correa, ni Papá Noel. No, señores. Esto fue planeado por los poderes capitalistas de este país. Necesitaban un chivo expiatorio para que ahora, en estos momentos, noviembre del 2019, nadie habla de la crisis económica que estaba viviendo Chile antes del 18 de octubre. ¿Okay? Se habla de una crisis social, de la injusticia, pero nadie ha hablado de la crisis económica, porque nadie sabía que estábamos en crisis económica. Empezaron los ministros y algunos políticos a meterle leña al fuego. Algunos le pusieron benzina al fuego. Una primera política trató a la ciudadanía de patipelao. Patipelao es un término que ocupaban los latifundistas en Chile antiguamente para referirse a todo aquel que no llevaba zapatos, que eran los pobres. ¿Okay? Y es un término peyorativo. Patipelao. Un ministro nos mandó a comprar flores, porque dijo que las flores habían bajado. Otro ministro nos mandó a hacer vida social al hospital, que en sí mismo no resiste análisis, ¿no? Otro ministro nos mandó a levantarnos a las 5 de la mañana para ahorrar en el transporte, porque a esa hora el transporte era más barato.
Si nosotros empezamos a juntar todos estos puntos, podemos entender tal vez que había un plan. Y ese plan era provocar el levantamiento con rabia y con furia del pueblo chileno. Porque el pueblo chileno con ese tipo de comentarios se dio cuenta que lo estaban tratando como un tontito. El pueblo chileno ya venía con rabia, ya venía con furia, pero 17 años de dictadura nos transformó, y lo digo muy personalmente, a los que tenemos sobre 40 años, en personas con mucho miedo. Teníamos miedo de reclamar, teníamos miedo de defender nuestros derechos, teníamos miedo de atacar a los poderes, porque a algunos más y otros menos nos tocó vivir esa mancha histórica que tiene este país. Yo era niño, pero recuerdo como niño la podredumbre social que significaba vivir en Chile en los 80. Por lo tanto teníamos miedo y ellos necesitaban que ese miedo se fuera para que nos levantáramos. Y los niños prendieron la mecha. Y cuando los niños prendieron la mecha, el país entero se dio cuenta que éramos muchos los que estábamos sufriendo con la desigualdad social, con la desigualdad económica. Y llegamos a este momento. Los poderes, y no hablo de derecha ni izquierda, porque los poderes están en la derecha y en la izquierda. Hablo de los poderes económicos, los grandes conglomerados económicos necesitaban este chivo expiatorio llamado pueblo, lumpen, pendejos, para poder seguir imponiendo sus reglas, sus normas. Normas antiterrorismo, normas anticapucha, normas en pro del orden y el progreso. ¿El orden y el progreso para quién? ¿Para los ciudadanos, para el pueblo o para ellos? Voy a hacer un símil con respecto a diferentes situaciones que se están planteando en estos momentos a nivel latinoamericano. En Latinoamérica, la derecha o los poderes económicos siempre han gobernado con mano de hierro, ya que las instituciones militares siempre han estado a sueldo de ellos. Hoy en día en Chile, cuando la gente dice no es la forma, no se acuerdan que hace 46 años atrás ocuparon una forma mucho peor. Ellos fueron a sacar al presidente con aviones de guerra, un presidente legalmente constituido como tal, gracias a una votación legítima por la ciudadanía, porque el pueblo estaba en caos, porque el país estaba en caos. Pero ahora que el país está en caos, los militares, en vez de sacar al presidente, que es parte de la élite oligárquica economista de este país, no lo van a sacar a él. Le sacan los ojos al pueblo. Y es ahí donde tenemos que pensar. ¿Hasta qué punto todo este plan está maquinado por unos pocos? Y incluso esos pocos quieren hacer pensar a los no pensantes, que hay muchos, de que la maquinación vino de Venezuela. Qué errado. En el vecino país de Bolivia fue al revés. Y sacaron al presidente legalmente constituido como presidente en un golpe de Estado gracias al apoyo de las instituciones militares. Que aquí, allá y en todas partes, especialmente en Latinoamérica, responden a los mandados de unos pocos, de los dueños del poder económico. Entonces, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo lograr un acuerdo
entre todas las partes para salir de esto de forma real. Primero que nada, entender que la ciudadanía ya deslegitimó a los políticos y los políticos no quieren escuchar. Se reúnen hasta las 2, 3 de la mañana para sacar acuerdos que no convencen a nadie más que a ellos mismos. ¿Okay? Se coluden en los medios de comunicación para hacer creer a la ciudadanía que todavía ve la televisión, que son muchos, aunque me parece que ya no son la mayoría, que está todo bien. Hemos logrado un acuerdo, se felicitan, se dan abrazos, lo hemos logrado, un acuerdo. ¿Un acuerdo entre quién? Entre ellos, entre los poderes, entre los políticos. ¿Dentro de ese acuerdo se escuchó el clamor de la ciudadanía? No. Para nada se escuchó el clamor de la ciudadanía. Entendamos bien lo que está pasando en este país. Es un plan. Y ese plan está trazado por los mismos que han trazado siempre este tipo de planes, los poderes económicos. Y los políticos se rinden entre ellos. ¿Por qué? Porque trabajan a sueldo de ellos. En el próximo video vamos a seguir explicando esto más a detalle, vamos a explicar el prontuario del presidente, explicaremos el prontuario de ciertas personas que estuvieron involucradas en este acuerdo, gente como el presidente de la Democracia Cristiana, que valga la aclaración, me tocó ser vecino de él en el campo, señor Fachaín, ¿cómo está, don Juan? Señoras como la Van Rieselberg, y explicaremos cómo ellos son incapaces de llegar a una solución, porque no está en sus manos la solución. A ellos ya se les escapó la solución. La solución ahora está en nosotros, en el pueblo, en la ciudadanía, y en no bajar los brazos ante ello. Desde aquí mis saludos y un gran cariño y un gran abrazo a todos los chicos que están perdiendo todos los días de su vida por luchar en la primera línea. Un agradecimiento enorme a ellos que nos permitan, a los que estamos en las líneas traseras, poder empezar a articular una verdadera revolución.